Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo estoy en representación de nuestro decano, profesor Manuel Amaya, que tratará de llegar, Claudio, en algún momento de la presentación. También doy las excusas de la señora vicedecana, que tuvo una reunión que también tratará de venir a esta presentación. Para nosotros es como facultad de arquitectura y urbanismo. Es un placer enorme contar con la participación de profesor Claudio. Yo patudamente le digo Claudio y lo tuteo, ¿ya? Somos amigos, ¿no es cierto? Hemos conversado muchas horas respecto a la importancia de su trabajo en términos de cómo hay que mantenerlo, preservarlo y dejar un legado respecto al oficio que el profesor desarrolla. Yo como directora de la Escuela de Posgrado estoy muy vinculada también al programa de intervención del patrimonio arquitectónico. Por lo tanto, algo de aquello he visto, ¿ya? En este sentido, yo creo que no estoy en condiciones de hacer una presentación del currículum del profesor, porque ustedes que están acá lo conocen mucho mejor que yo y no es necesario. Lo que sí es muy importante reconocer, y yo lo hago en este momento, Claudio, como a nombre de la facultad, reconocer el trabajo que tú has hecho, de ponerlo en valor, de que sea valorado por nuestros estudiantes y ver cuál es la cabida que le podemos dar en las mallas curriculares, ya sea como electivos, como talleres, porque es necesario que esta parte de la arquitectura, del arte, quede, ¿no es cierto?, tenga un legado en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin más, entonces, y agradeciendo enormemente la presencia de ustedes, todos amigos de Claudio, eh, doy la palabra entonces a la presentación, que será sin duda muy interesante, porque Claudio tiene el don de la palabra y de la oratoria y de hacer relatos a veces un poquito largos, ¿no es cierto? Pero realmente muy, muy interesantes. Así que, Claudio, muchas gracias y toda la palabra y el público es para ti. Muchas gracias. Gracias, doctora María Victoria. Le agradezco enormemente sus cariñosas palabras. Algunas advertencias iniciales. Primero que todo, lamentablemente nuestros estudiantes, especialmente de los cursos que yo dicto, están hoy día en paro hasta el día lunes, así que tendrán que ver la grabación nomás. El trabajo que se presenta hoy día se inscribe en todas las actividades que se hacen normalmente para el Día del Patrimonio en nuestro país, aunque esto es extranjero, pero como actividad se inscribe en eso. Lo segundo que hay que advertir es que vía streaming nos están viendo desde la Universidad de Granada, de la Universidad de Navarra, el doctor Jaime Nubiola, doctor en filosofía y dirige un grupo de estudios allá en el cual con el profesor Ricardo López hemos hecho algunas cosas y con el doctor Martín Saavedra del doctorado en filosofía de la Universidad Católica. Grandes amigos, grandes viajeros. Hemos participado en varios congresos internacionales viajando juntos. Bien, partamos. El título de esta actividad es El Renacimiento Italiano y la restauración de la Capilla Sixtina. Ahí hay dos fotografías que puse abajo, que son muy decidoras. La capilla antes y la capilla después, la misma figura. La lectura de los códigos del color y de la forma son totalmente distintos. Cuando Miguel Ángel pintó esto en el Cinquecento, por orden del Papa Julio II, trabajo que hizo muy a regañadientes y que ustedes pueden ver en una gran película de Hollywood que se llama La agonía y el éxtasis. Una gran obra donde Charlton Heston hace el papel de Miguel Ángel y un otro gran actor que no recuerdo, el papel de Julio II. Según la historia de Vasari, el Papa obligó a Miguel Ángel a pintar. Se le escapó Miguel Ángel, pero lo trajeron de vuelta, así que al final lo hizo. Porque él se declaraba más bien escultor, no pintor.
de hecho, los miraba en menos a los pintores. Tuvo varios problemas con Leonardo da Vinci, dada esa razón. Lo que llaman Renacimiento, que es la palabra francesa Renaissance, de por ahí viene, los historiadores del arte han coincidido que tuvo su origen en Florencia. Ahí hay una vista general con la simbólica cúpula de Filippo Brunelleschi, que se construyó durante el Renacimiento. Se dice que estos son parte de los símbolos del Renacimiento. No la Catedral de Florencia, Santa María de la Flor, sino que la cúpula, que estuvo muchos años construida pero sin cúpula, y Filippo Brunelleschi se ganó el concurso para hacerla. Se puso a estudiar las cúpulas antiguas de la antigua Roma, qué sé yo, entre ellos la cúpula del Panteón Romano, y diseñó 2 cúpulas, hay una por dentro y otra por fuera. E incluso se puede recorrer, hay un pasillo entre las 2 cúpulas que permite llegar a la cúpula arriba donde está el orbe, una esfera que tiene como 2 o 3 metros. De aquí se supone que las ideas del Renacimiento se difundieron por Italia, de Florencia a Venecia, Venecia a Roma, y de todo eso al resto del mundo. A nosotros nos tocaron algunas migajas de eso nomás, lamentablemente, con la colonia, con el arte colonial americano. La verdad es que menos que migajas. Lo segundo es precisar algunas cosas, qué es lo que es la restauración. Además de ser un oficio manual, como lo es la cirugía, hay teóricos italianos muy importantes como Cesare Brandi, Umberto Baldini, que se preocuparon de teorizar sobre esto y dar precisiones en torno. Según Brandi, lo primero, dice, corresponde al momento metodológico, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier momento. Es un momento donde hay un método muy cercano al método científico, en el cual se reconoce la obra de arte. Al decir obra de arte, Brandi involucra arquitectura, pintura, escultura y todas las artes. ¿En qué? En su consistencia física. Ahí es donde ese reconocimiento de la consistencia física es cuando nuestros amigos de ciencias nos ayudan muchísimo. Es aquí donde se usa microscopía, reflectografía ultravioleta, radiación X, qué sé yo, y una serie de otros análisis para saber cómo es la consistencia física de la obra. Recién cuando eso ocurre, ahí se diseña el proceso de intervención, no antes. Después agrega Brandi su consistencia y su doble polaridad estética e histórica. Esto ya es investigación documental. La dimensión estética de la obra de arte, se ha escrito mucho sobre eso, y la dimensión histórica también. Así que ahí no se equipan, no se usan instrumentos, sino que se usan profesionales de la estética y de la historia. Ahora, ¿para qué? ¿Qué finalidad tiene esto? Transmitir la obra de arte al futuro. O sea, realizar las actividades necesarias y suficientes para que esa obra pueda vivir para las generaciones futuras. La Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, había sido intervenida varias veces por distintas razones. Se habían aplicado de repente aceites para abrillantar los colores, lo cual es una estupidez enorme, porque la pintura que usó Miguel Ángel, la técnica es la pintura al fresco. Es una pintura al agua que se usa sobre el estuco fresco, sobre el estuco sin endurecer, por eso que se llama fresco. Entonces, cuando se pasa el brochazo, el color se absorbe por el estuco y se fija. Por lo tanto, la apariencia es opaca y como de una lija. Esto no se barniza, no se hace nada. Hay que tener mucho oficio para ser pintor al fresco. Tuve el honor de ser el último estudiante de pintura al fresco de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, durante el primer semestre del 1973. Lamentablemente, durante el segundo semestre, la asignatura se declaró desierta porque el profesor tuvo que emigrar de Chile.
y lamentablemente murió de cáncer en la Alemania democrática. Entonces, ya no se enseña pintura al fresco. Aquí en Chile no. Que yo sepa, en América Latina, creo que tampoco. Es bastante complejo porque el dibujo y el color tienen que ser de alta precisión y el fresco no admite correcciones. La única manera de corregir, y como lo hizo Miguel Ángel, es tomar una hachuela y botar el estuco, volver a ponerlo y volver a hacer todo el pedazo rápidamente antes de que ese estuco compuesto por cal y arena fina se fragüe. Fraguándose ya no es pintura al fresco, es pintura al seco. Entonces, Miguel Ángel, para hacer la Capilla Sixtina, que ya mostraré las fotos, tuvo que pedir ayuda, porque era un hombre muy honesto. Le pidió ayuda a un antiguo compañero suyo en Florencia del taller de Ghirlandaio, que era sí pintor al fresco. Y él tuvo que aprender ahí. Y aprendió, parece, bastante bien por lo que vemos. Aclarado lo que se entiende de la restauración, veamos algunos códigos que nos permiten acercarnos al concepto de renacimiento. Primero, se afirma que se restauran, se vuelven a poner en vigencia los temas y las formas de la antigüedad grecorromana. Eso quiere decir que la figura humana, en su expresión muscular y ósea, ocupa un lugar fundamental. El segundo aspecto, que eso lo van a hacer la Academia Neoplatónica de Poliziano en Florencia, los temas de la mitología grecorromana se funden con los temas de la teología cristiana. Por lo tanto, no es extraño encontrar la figura de Dios Padre en el juicio final de la Capilla Sixtina y parece un titán, ¿no? Y así sucesivamente los distintos personajes que Miguel Ángel pinta. Un crítico de arte algo irónico dijo que la Capilla Sixtina parecía un gimnasio de físico-culturistas. No estuvo lejos, porque la verdad de las cosas es que no hay nadie ahí con un gramo de grasa de más. El retorno a la medida humana entonces es fundamental en estos momentos. Eso lleva a un fuerte antropocentrismo que causó serios problemas con algunos sacerdotes como Savonarola, que consideró, ¿no?, y destruyó muchas obras en la plaza de Florencia, en una hoguera, la misma hoguera en la cual lo quemaron después. Surge algo bien importante que no es invento del Renacimiento, sino que ya existía. El Renacimiento lo matematizó y lo geometrizó. La perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica en la representación del espacio artístico. La atmosférica es aquella perspectiva que se logra no con puntos de fuga, sino que degradando el color en la medida que el objeto representado está más lejos de la vista. Entonces, en esta época que se llama el Renacimiento, que es el 500 o el 1500, la enseñanza del arte se organiza en los talleres de los artistas llamados bodegas. Las academias de arte todavía no nacen, las academias de arte pagadas, de las cuales muchas después dieron origen a las escuelas de bellas artes asociadas a las universidades en Venecia. Por lo tanto, los artistas se forman trabajando como ayudantes o aprendices de los grandes maestros. Miguel Ángel estudió con Domenico Ghirlandaio, Leonardo con Andrea Verrocchio, y ambos superaron a sus maestros. Y ellos mismos después, cuando pusieron sus talleres, recibieron aprendices. Se dice que Bernardino Vitti, un pintor de origen italiano que dejó algunas obras aquí en Chile porque vino con la pintura colonial, se dice que trabajó como ayudante en el taller de Miguel Ángel. Bueno, eso habría que probarlo a través de los cuadros, ¿no?, a través de la lectura de los códigos visuales. Las obras de arte del Renacimiento, las grandes obras, se hicieron gracias al mecenazgo y al patronazgo de los encargos. En esto la familia Medici, encabezada por Lorenzo el Magnífico, ocupó un lugar fundamental. Lo mismo que el Papa Julio II, ¿no?, que de papa, de sacerdote tenía poco, porque
no tenía ningún problema en sacarse los hábitos y ponerse la coraza e ir a la guerra y dirigir sus propios ejércitos. Es más, una vez cuando a Miguel Ángel le faltó el respeto, lo golpeó con el cayado. Otro código importante, que de eso sí tenemos algunas cositas en Chile, que en la arquitectura se utilizan elementos constructivos de la antigüedad, columnas, capiteles, pilastras y tímpanos. Por ejemplo, es visible en nuestro antiguo Congreso Nacional, en la calle, desde la vista de la calle Catedral, por ejemplo. Algo en el Museo de Arte Contemporáneo, antigua Escuela de Bellas Artes. La idea de belleza en el Renacimiento emerge a partir de la naturaleza y sus leyes. O sea, aquí hay un gran trabajo de observación por parte de los artistas. El mejor ejemplo de ellos es Leonardo da Vinci, que dejó consignado estudios sobre las plantas, el vuelo de los pájaros y todas esas cosas. La idea de restauración debe dirigirse ¿a qué? A restablecer la unidad potencial de la obra de arte, siempre y cuando ello sea posible, dice Brandy, sin cometer un falso histórico ni un falso estético, que es lo más corriente. Por ejemplo, el Palacio de la Moneda, después de lo ocurrido el 11 de septiembre, no se restauró, eso se rehizo. Por lo tanto, en estos momentos tenemos un falso histórico y un falso estético ahí. Y para más remate, después se pintó de blanco, así que quedó como un quesillo. Porque además borraron todo el paso del tiempo de esas obras. La restauración de la Capilla Sixtina, para entrar a nuestro tema, tiene varias etapas. Primero fue la etapa de diagnóstico, en la cual participaron los laboratorios vaticanos, el laboratorio de microbiología, el de biología y el laboratorio que hay para estudiar componentes. Ellos, como no tienen problema económico, tienen toda clase de maquinarias para hacer análisis, lo mismo que los especialistas. El segundo paso fue estudiar cómo retirar todas las intervenciones antiguas realizadas con cola animal y repintes realizados por los llamados braquetones. Los braquetones fueron pintores contratados por algunos sacerdotes como Biagio da Cesena para que cubrieran los genitales de los desnudos. Y además los daños causados por las filtraciones, porque hubo que arreglar el techo exterior de la capilla. Y sacar todas las sales y otros elementos bióticos como proliferación de hongos y cosas así. Y después estudiar la mugre que tenía encima. 300 años de hollín mezclado con la polución de Roma. Después de todos los estudios, se determinó que un solvente llamado AB57, que ya se conocía porque los libros de Laura y Paolo Mora, que son dos restauradores importantes italianos, habían publicado sobre el tratamiento de la pintura mural. Entonces, se llama papeta AB57. Es una composición de varios elementos. Los elementos están disponibles, ¿no?, en libros publicados y en Internet. Agua destilada, bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, desogén. Si uno busca desogén en Internet se va a encontrar con una sorpresa porque tiene que ver con los anticonceptivos. Y el carbón simetilcelulosa, que es lo que permite crear una solución para agregar todo lo demás. Se hizo una especie así como pasta, como un gel, que se puso con un pincel sobre la capa de mugre, sobre eso un papel japónico, y posteriormente al sacar el papel japónico se extraen todas las sales y toda la mugre se retiró con esponjas de mar. Gianluigi Colalucci, un colega ya de cierta edad, muy importante, estuvo a cargo de la obra. Y el comisario, o sea, el que veló porque todo estuviera en orden, Fabrizio Mancinelli. Entre 1980 y 1989 se limpió la bóveda curva
con 750 metros cuadrados de pintura, y entre 1990 y 1994 la pintura que está al fondo, que es el juicio final. El financiamiento provino de la Nippon Television. O sea, pusieron $4 millones para hacer este trabajo, toda la investigación. A cambio pidieron, sí, tener los derechos de publicación de todas las fotografías y todos los documentos. A lo cual eso causó serios problemas que ya los voy a comentar, de dos historiadores del arte norteamericano, Michael Daly y James Beck, que escribieron barbaridades porque cuando ellos quisieron publicar fotos tenían que pedirle permiso a la Nippon Television y eso parece que no les gustó. Y publicaron un libro que se llama, lo voy a mostrar en imágenes, La restauración, el negocio, el escándalo y el fraude. ¿De qué se trata la Capilla Sixtina? Primero que todo, está consagrada a la Virgen María en 1483. Es la capilla del Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano. Se conocía como la Capella Magna y se llama Sixtina porque el Papa Sixto IV la mandó a construir. Julio II, el Papa, le encargó a Buonarroti las pinturas de la bóveda y más tarde pintó, por encargo de otro Papa, el juicio final. Bueno, la técnica, como lo dije, es pintura al fresco. La bóveda tiene 40 metros de largo por 13 de ancho. Y de acuerdo con ello, Miguel Ángel pintó unos 460 metros cuadrados y más de 300 figuras humanas. ¿Qué podemos observar en la obra de Miguel Ángel aquí? La unión de la teología cristiana con la filosofía neoplatónica. La filosofía neoplatónica se puso de moda en el Renacimiento gracias al financiamiento de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, porque en sus jardines de su palacio, que es enorme, funcionaba esta academia neoplatónica que dirigía Poliziano. Y dentro de los estudiantes de esta academia estuvo Miguel Ángel y el mismo Lorenzo el Magnífico. El espacio del techo está dividido en formas geométricas, triángulos, círculos y cuadrados, los cuales, según Platón, fueron considerados como las formas eternas que brindan las pistas de la verdadera naturaleza del universo. Miguel Ángel, a partir de esto, dividió el techo en tres partes: unas zonas inferiores con menos luz, una zona intermedia y la zona central que recibe más luz. Y todas estas zonas están divididas en triadas, en sistemas triádicos. También involucró a profetas hebreos con sibilas, con sacerdotisas paganas. Y en los paneles centrales, que son 9, divididos de a 3, 3 y 3, los primeros tienen que ver con la creación del sol y la luna, el segundo con la creación del hombre, y el tercer tríptico es el tríptico de Noé, que tiene que ver con el diluvio universal, hasta la desnudez de Noé, que es el panel más controvertido de todos. ¿Podemos poner las fotos? Ahí las voy seleccionando porque voy a ir a ver. No, ya. ¿Qué pasa? No sale. Quiero sacar una foto, mostrar una. Ya. Esa es una planimetría del techo, de la bóveda.
Las 4 esquinas se llaman enjutas. Miguel Ángel en estas partes representó a los seres menos iluminados que aparecen en el Antiguo Testamento. Son las zonas de menor luz. Y entre medio de estas zonas vamos a encontrar los retratos de los sibilas y los profetas. Profetas como Jonás, como Zacarías. Miguel Ángel tuvo que dar muchas explicaciones de por qué en la capilla privada de los papas había metido sacerdotisas paganas. Bueno, otra. Los rectángulos en amarillo son donde están los profetas y las sibilas, dejando todos los paneles del centro para, desde la creación del sol y la luna hasta el tríptico de Noé. Allá. La figura más conocida es justamente el rostro de Adán. Si ustedes observan bien, van a ver unos surcos al lado de las sombras principalmente. Son los surcos que deja la sinopia, que es cuando el artista calza el dibujo antes de empezar a pintar sobre la pasta fresca del ¿Con cuál cambio? Este es el panel más conocido, que es la creación de Adán. La verdad es que Adán no es la creación, es el momento en que Dios le pone el insuflo de la vida, la inserción del alma en este cuerpo. Y ahí aparece un Adán prácticamente sin fuerza. Bueno. Es una verdadera lección de anatomía humana, tanto de las extremidades como del torso. Desde abajo, o sea, cerca de los 20 metros de altura está esto, lo que se ve es esto, ¿no? Es una cantidad enorme de figuras repartidas en esta bóveda. Esta fotografía fue tomada antes de que limpiaran la bóveda. Ahora es bastante más lúcida, ¿no? Que si lo vemos en la planimetría, es eso lo que está repartido. Aquí Miguel Ángel puso escenas del Antiguo Testamento y también puso escenas bastante sórdidas, como la decapitación de Holofernes por Judith y así sucesivamente. Este es un acercamiento al panel de Noé del diluvio universal. El momento en que los vientos y la lluvia están liquidando a la especie humana. La creación del sol y la luna. Este es uno de los primeros paneles que están inmediatamente sobre la entrada de la capilla. A la Capilla Sixtina no se accede por la calle, se accede a través de los museos vaticanos por dentro. Acuérdense que es la capilla privada de los papas y que aquí justamente es donde se celebra la elección de los papas. En la película Ángeles y Demonios aparece muy bien puesta, ¿no? La filmación. Aquí es donde se
está la estufa que comunica habemos papa o no habemos nada. Se supone que son los cardenales electores, son encerrados por el camaldengo por fuera con llave. Solo pueden salir una vez que hay una elección. ¿Qué es lo que pasó con nuestro actual Francisco? Ahí hay una vista más general del diluvio universal. Las contorsiones de los cuerpos son los escorzos. Hay que considerar que Miguel Ángel pintó así, no de frente. Tuvo que estar acostado pintando sobre los andamios, que en ese tiempo eran andamios de madera. Los andamios que se pusieron para la restauración ocuparon los mismos agujeros que Miguel Ángel hizo en las bases de la cúpula, de la bóveda, en su momento. Por lo tanto, no hubo ningún daño, sino que sacaron los tapones y pusieron un andamio que corría por el techo, para no entorpecer las labores religiosas de la capilla. Este es el único panel que tiene dos acciones: el momento de pecar y comer la manzana del árbol prohibido y el momento de la expulsión del paraíso. Aquí aparece la serpiente. Bueno, hay serias protestas de los mundos femeninos, ¿no? La serpiente enrollada en el árbol, pero que termina en cuerpo de mujer. Quiero mostrar el juicio final ahora. Sí. Muchos años después de terminar la bóveda, Miguel Ángel pinta el juicio final. Este es el centro, donde aparece un Dios todopoderoso que es un verdadero titán, un titán colorín, curiosamente, dictaminando sentencias de muerte para lado y lado. Aquí hay una cosa bastante curiosa en este juicio final. También está dividido en tres partes. La parte inferior están los condenados, en el centro están los que están siendo juzgados y en la parte superior los que han ascendido al cielo. Pero incluso hasta los que están en el cielo no tienen paz porque muestran todos sus instrumentos de tortura. Y abajo, Miguel Ángel se vengó de Biagio da Cesena, que era el maestro de capilla de la Capilla Sixtina, que lo molestaba constantemente, por tanto desnudo. Así que Miguel Ángel lo pintó ahí, con orejas de burro, saliendo de la barca de Caronte, de los que van condenados al infierno. Y tiene una serpiente enrollada en el cuerpo y la serpiente está a punto de darle un tarascón en su genital. Se fue a quejar al Papa y el Papa ya sabía esto. Y le dice, lamentablemente le tengo que informar que el Papa tiene potestad solo para sacar almas del purgatorio, pero como usted sabe, del infierno no puedo hacer nada, así se quedó ahí nomás. Y este Biagio da Cesena pasó a la historia solamente porque su retrato está representando al rey Minos saliendo de la barca de Caronte en la cara inferior de este mural. Al lado está la Virgen María como horrorizada de lo que está haciendo el Hijo. Uno puede seguir los bordes de todas estas escenas porque estos murales hay que pintarlos por pedazos. Se estuca un pedazo, se calza el dibujo y se pinta. Y después, al día siguiente, se puede seguir con otro pedazo. Porque en 6 horas el estuco fragua, se endurece y ya no es pintura al fresco. Por lo tanto, el artista tiene que ser muy hábil con el color y el dibujo y terminar lo que empezó en el momento, porque en el momento de poner el estuco empieza el problema del fraguado. La pintura al fresco fue inventada por los griegos y por los romanos antiguos y dura justamente porque es una capa de estuco con color. El único problema es que se agrieta cuando está mal preparado, como cualquier estuco de cualquier casa.
Aquí están los arcángeles del trompetero. Hay que preocuparse después de la sexta trompeta, ¿no? Porque con la séptima, tutto è finito. Y a pagar la cuenta, porque ahí viene la factura. Ya. Les presento a Biagio da Cesena. Ahí está el retrato del maestro de capilla, de la Capilla Sixtina, en la época en que Miguel Ángel lo pintó. Y esa fue la venganza de Miguel Ángel. Lo puso en la historia, ridiculizándolo, haciendo el retrato de semiperfil de él. Aparece saliendo de la barca de Caronte. Caronte es el personaje que conduce las almas al infierno y las baja con el remo. Llegando al borde, todos tienen que descender porque tienen que pagar sus culpas. Ahí nos vemos, saquen boleto. Algunos de los daños estructurales, por ejemplo, que se encontraron en la Capilla Sixtina, están todos registrados. El Laboratorio Vaticano tiene 6.000 tomas de todos los daños de la Capilla Sixtina, no solo de la suciedad y los cambios radicales que hubieron después del trabajo, sino que registró los daños físicos y los otros. Ahí podemos ver, por ejemplo, el sistema de grietas, que son las más complicadas porque estas son fusiformes abiertas, son las que continúan su acción en el tiempo. Todo esto se neutralizó para que pudiera estabilizarse el techo. Miguel Ángel, alrededor de los retratos de las civiles, los profetas, puso estas figuras que los italianos llaman ignudi. Este es el desnudo de las bellotas. Son desnudos decorativos. No cumplen ninguna función narrativa. En las zonas curvas estas se llaman lunetas. Hay escenas también del Antiguo Testamento con algunos textos que las identifican. Este es el libro de James Beck que se llama La restauración, la cultura, el negocio y el escándalo. Es atroz el librito, porque la verdad las cosas que el señor Beck y el señor Daly deberían haberse informado más sobre el real trabajo que se hizo. Aquí no se alteraron los colores, solamente se rescataron al limpiar los colores que Miguel Ángel puso con pintura al fresco, que son colores opacos. Entonces, no es extraño que después de un trabajo de restauración aparezcan los opinólogos hablando sobre el tema y muchas veces hablan sin saber de lo que están hablando, que es el caso de este libro. El tercer capítulo de este libro está dedicado exclusivamente a la Capilla Sixtina. El Mercurio, en sus Artes y Letras, publicó también, después de que se terminó, publicó una información periodística de esto. Hubo una consagración de nuevo, porque cada vez que se interviene en un lugar santo, hay que reconsagrarlo. Me tocó ver eso porque participé en la restauración de los murales de la iglesia de San Agustín en Santiago Centro. Terminado ese trabajo, hubo una misa de precepto espectacular porque fue con órganos y trompetas, con 6 sacerdotes que consagraron de nuevo el templo. Hasta agua bendita me tocó cuando rociaron. Hirvió un poco, pero bueno. Ahí está el director de la Nippon Television en una declaración que hizo a los periódicos. Ahora, él aclara que esto no fue un acto de misericordia, sino que fue un negocio, porque los derechos de publicación, con los derechos de publicación han recuperado mucho más que $4 millones que pusieron.
Si ustedes solamente ven esta lista, ahí está la lista de todo lo que se ha representado en la Capilla Sixtina, solamente en el techo, en la bóveda, perdón. Y ahí está para nosotros, nuestros hijos, nietos y toda la prole que venga a futuro. Gracias por vuestra paciencia. Dejamos hasta aquí. Antes de cerrar, quisiera enviar un fraterno y cariñoso saludo a mis amigos de la Universidad de Navarra, el doctor Jaime Nubiola, a mis amigos de la Universidad Complutense, el doctorado en Historia, y a mis amigos de la Universidad de Granada, don Rodrigo Gutiérrez Viñuales, hijo de uno de los grandes historiadores de la arquitectura de origen argentino, muy querido por esta facultad. Así que un saludo muy apretado a todos ellos. Gracias. Ofrezco la palabra para intervenciones. Les pediría que se identificaran para el público que no nos está viendo directamente, sino que solamente a través de streaming. Aportes, por favor, señor. ¿Su nombre? Bueno, muchas gracias por la presentación. Quisiera preguntarle un aspecto de la restauración, porque vi la mención de limpiar los trabajos de los Braquefort. Y me pregunto si no se pueden considerar las intervenciones históricas posteriores en un objeto pictórico como parte de ese documento histórico, o cómo decidir cuándo eliminar una capa posterior que ya tiene siglos y cuándo debemos más bien mantenerla. Muchas gracias. Lo que usted pregunta es una tremenda controversia entre los restauradores y las instituciones que se dedican a esto. Primero que todo, hay un principio, están los principios de la restauración crítica, que fueron creados en Italia, en el Instituto Central de Restauración, que son los que ponen las normas y los límites de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entre las cosas que afirma la restauración crítica es que la obra se documenta a sí misma. Por supuesto que cualquier cosa que se haga sobre ella es un testimonio de su tiempo y de su paso por el tiempo. ¿Quién determina lo que se retira y lo que no se retira? No es una decisión unilateral, es una decisión del equipo de restauración, pero antes de hacer cualquier cosa, todo se tiene que documentar y publicar. Por lo tanto, queda el testimonio de la publicación y los documentos. Hay veces que no se pueden dejar las intervenciones porque son absolutamente deformantes. Brandi acuñó algo que se llama la unidad potencial de la obra de arte. Eso significa que cuando el artista la crea, crea una unidad de todos los elementos que hay adentro. Y cualquier intervención que se haga altera esa unidad potencial. Y la restauración debe dirigirse, como dice él, a la restitución de la unidad potencial de la obra de arte, pero pone condiciones, sin cometer un falso estético ni un falso histórico, y sin quitar de ella alguna el paso del tiempo. La verdad es que aquí no hablamos del paso del tiempo, hablamos de elementos de oxidaciones que se depositan sobre ella. Por ejemplo, la polución ambiental, que es bastante seria. Me tocó años atrás participar en la restauración del Museo Histórico Nacional de todas sus obras, que está en la Plaza de Armas. Los algodones salían grises al limpiar. Al ver al microscopio y examinar qué era lo gris, polución ambiental, hollín ambiental. O sea, lo mismo que usted se está depositando en sus pulmones al respirar este aire. Con la diferencia que en las pinturas queda en la superficie. Entonces, los criterios para retirar o no retirar tienen que ver con este tema de la unidad potencial y la dimensión estética y semiótica de cada obra. Y es una decisión que se toma en equipo, no es unilateral, no la toma un director de museo ni el jefe de los restauradores. Una vez que se ha estudiado, se decide qué. Normalmente se retira lo que es deformante,
lo que es alterante de la imagen de la obra, de la iconografía de la obra. No es llegar y sacar. Hay que tener bastante cuidado porque el trabajo con bisturí es peligroso. Ya lo sabrán los médicos, ¿no? Gracias por su pregunta. Hay textos escritos sobre el tema, se los puedo... La teoría de la restauración de Cesare Brandi, por ejemplo, que está en internet, en castellano por la editorial Alenza Forma. Brandi fue director del Instituto Central de Restauración de Roma y fue compañero de mi maestro de restauro. Por eso que yo tengo esa misma escuela. ¿Ah? Sí, es más antiguo, sí. Pero está también Umberto Baldini, el fundador de la Universidad Internacional del Arte de Florencia, que está la teoría de la restauración en 2 tomos, están publicados en castellano, la editorial Nerea Nardini. Por lo tanto, ahí están los criterios. Doctor López. Gracias. Ricardo López es mi nombre, pertenezco a esta universidad también, aunque no a esta facultad. En efecto, he trabajado con Claudio en distintas cuestiones, aunque nuestras especialidades son diferentes. Quiero hacer un pequeño aporte que podría ser interesante, en cualquier caso es complementario, que tiene que ver con el hecho de que Miguel Ángel, cuando pinta el juicio final, que es la última parte, ¿verdad?, que es la pared vertical, es ya un hombre de la tercera edad. ¿No es verdad? Y esto tiene importancia porque hay un conjunto de confusiones respecto de la creatividad y los momentos de la edad en que las personas son más o menos creativas. Basados en el hecho de que tanto Einstein como Newton escribieron sus obras maestras antes de los 30 años, se ha pretendido de que la creatividad es una especie de privilegio de las personas jóvenes. Einstein y Newton tenían 24 y 26 años, no me acuerdo cuál es el que tiene una edad u otra, y efectivamente eso ocurrió así y es un grandísimo mérito. Sin embargo, eso no se replica mecánicamente en todos los campos de actividad, ni se replica mecánicamente en todas las personas. En la práctica, por ejemplo, en la filosofía no es así. Platón escribió las leyes siendo un anciano, Eurípides escribió Las Vacantes teniendo 80 años y así, y Sófocles igual, su última obra, y así hay un conjunto enorme de ejemplos, incluido en la música. Y entonces es interesante considerar el hecho de que Miguel Ángel realiza esta obra grandísima siendo un hombre muy mayor. Confieso que no recuerdo exactamente la edad que tenía en ese momento, y que incluso después de haber inaugurado esa parte de la obra final, él sigue trabajando. Y cuando muere, él está trabajando en alguna obra que deja inconclusa. Entonces es interesante también considerar esta idea del envejecimiento creativo. Se puede ser creativo bajo ciertas condiciones a cualquier edad de la vida, en los momentos iniciales de la vida y en los momentos finales. Gracias, profesor López. Para complementar un poco lo que acaba de afirmar usted. Miguel Ángel, toda su vida amó el mármol. De hecho, desde muy pequeño, su padre, un frescolín de Florencia, un notario, lo mandó a criar. Y lo mandó a criar a la familia de los Topolino. Los Topolino eran una familia de canteros que trabajaban sacando mármol de las canteras. Por lo tanto, Miguel Ángel desde muy pequeño jugó con martillos, cinceles, graneadores y palancas. Por lo tanto, el mármol era una cosa afín a él. Sus biógrafos dicen que trabajó hasta los últimos días, llegó sobre los 80 años de edad, tengo entendido, Miguel Ángel, y que Miguel Ángel era capaz de sacarle más aristas al mármol a esa edad que sus propios ayudantes que eran jóvenes. Era un volcán de trabajo. Dibujaba constantemente en grandes formatos de papel. Por lo tanto, no tiene por qué mermar con la edad la creatividad. Lo que podría mermar es el oficio para representar por temas motores, para dibujar o para pintar.
Hay que considerar que lo único que pintó de frente Miguel Ángel fue el juicio final, porque la bóveda la tuvo que pintar acostado. Por lo tanto, el problema muscular del cuello tiene que haber sido espantoso. Más que según los biógrafos, el Papa iba 2 veces por semana y le gritaba para arriba, ¿cuándo la terminarás? Y él le contestaba, cuando la termine. Así que tenemos a un volcán creativo. De hecho, trabajó hasta su último día. Sus discípulos robaron el cadáver de él, porque lo habían dejado en Roma, y se lo llevaron a Florencia, donde está sepultado en la actualidad. Gracias, profesor López. ¿Quién más? Señor Frigerio, por favor. ¿Ahí? Sí. Mira, me gustaría hacer un comentario con lo que ahí acaba de comentar el doctor López, con que a propósito de la creatividad, nosotros fuimos compañeros en la Facultad de Filosofía alguna vez, el año 74, 75, 76. Y resulta que yo me fui de ahí a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, en donde egresé, donde me recibí, pero con respecto a la creatividad, curiosamente ha habido una disputa eterna a propósito de la explosión creativa. Generalmente es cuando uno es joven, pero la conclusión creativa se desarrolla con los años. Curiosamente, yo ya tengo mis buenos años, estoy cerca de los 70, por lo tanto, lo que puedo decir que cuando comienzo un proyecto, lo primero que me preocupo es darme tiempo, pero no un tiempo en la ejecución, porque afortunadamente todavía funciono físicamente bien, pero sí funciona en la reflexión de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a procesar, y eso toma mucho tiempo. Lo que estoy preparando para este año, en julio, lo estoy haciendo hace 2 años. Y son no una serie monumental, no es una serie en cantidad muy grande, pero sí una serie en tamaño bastante gigante. Entonces eso va variando. Yo creo que uno no puede decir mayor o menor creatividad cuando uno tiene 18, cuando uno tiene 20, o mayor o menor creatividad cuando uno es mayor. Tengo un amigo que tú conoces, Francesco, que su padre le encargaron ahora hacer una obra, tiene 92 años y está sentado todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, produciendo y creando su Claudio obra. Girolamo. Claudio, sí. Sí, me ha mandado fotos del otro día para mostrar el sistema, cómo procesa el trabajo. Indudablemente está haciendo una escultura, pero la escultura la está haciendo sobre una superficie dibujada. Por lo tanto, traza el dibujo y sobre el dibujo empieza a sacar el volumen de las obras. Cosa que uno cuando es joven lo hace directamente al palo. Eso es todo. Gracias. El señor Ismael Frigerio es un reconocido artista plástico de larga trayectoria. Esperamos ver su obra. ¿Dónde va a ser exhibir? En Casa Plan, en Valparaíso, que es una fundación que partió hace algunos años y que es un lugar de exhibición muy bueno. Y vamos a mostrar, voy a mostrar un trabajo que lo comencé hace 3 años más o menos, que nos fuimos con Francesco precisamente a vivir a Tierra del Fuego. Entonces es un trabajo reflexivo en términos pictóricos sobre las condiciones en que se encuentra Tierra del Fuego, comparándolo con los documentos históricos que hay y también relacionándolos con los problemas del genocidio, del abuso de las personas que hubo y de las comunidades. Eso es lo que voy a mostrar, que vamos a mostrar en conjunto, él por una parte a su manera y yo por otra parte a mi manera. Francesco Girolamo no pudo venir lamentablemente. Sí, me tenía que ir. Sí, me contó. Ya, muy bien. Eso era nomás.
Están todos invitados, por si acaso. Signore Maffioletti, la sua palabra. Estamos llenos de italianos aquí. Ma es cosa nostra. Gracias. Sí, un aporte quizás lateral, en el entendido de que cubrir todos los detalles de esta inmensa creación de Miguel Ángel nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos en este momento. Pero cuando se tocó esto de que un papa posterior a Julio II, y que lamentablemente le correspondió, en vista del pudor de la sociedad y también un poco por la presión eclesiástica del momento, cubrir las partes pudentas de muchos de los personajes ahí representados. Y lamentablemente digo porque le correspondió a un amigo personal de Miguel Ángel esa labor, que fue Daniela de Volterra, que lamentablemente pasó a la historia como il braguetone. Bragueta para nosotros es el Marruecos, ¿ya? Y porque a él le correspondió justamente tapar, como decía usted, profesor, los genitales de muchos de los personajes que tenía a la vista. En las restauraciones posteriores, y demos gracias, mucha de la restauración que hizo él fue a la prima, digamos, pintó arriba, no hizo el proceso de, como usted también muy bien lo dejaba en claro, del fresco, que había que picar, ¿cierto?, preparar y pintar, para que el pigmento, ¿cierto?, se secara justamente con el sustrato sobre el cual estaba pintada la obra. Pero lamentablemente, insisto, le correspondió a ese gran amigo de Miguel Ángel esa labor. Él tiene el Daniela de Volterra tiene uno de los buenos retratos que nos han llegado para saber cuál era la apariencia física de Miguel Ángel. Incluso a la entrada del Museo de la Academia en Florencia hay una escultura de Miguel Ángel, insisto, sobre la cual nosotros nos podemos informar cómo era el aspecto físico de él, con su nariz, digamos, casi mutilada, quebrada por un enfrentamiento que tuvo, qué sé yo. Era ese mi aporte y quedé muy en claro de muchos otros detalles que no tenía muy claro por su intervención, profesor Cortés. Grazie tante a lei. Grazie a tutti. Auguri tante per bel giorno. Arrivederla, signore.